¿Alguna vez te has levantado por la mañana sin ser capaz de girar el cuello hacia un lado por el dolor tan grande que tienes? Si este es tu caso, quédate a ver este vídeo porque en él te voy a enseñar 5 ejercicios súper eficaces que vas a poder empezar a hacer desde el minuto 1 cuando tienes una tortícolis. Lo primero, ¿qué es realmente una tortícolis? Pues no es más que la limitación bastante importante de la movilidad a nivel cervical. Esta limitación la vamos a ver sobre todo en las rotaciones cervicales, es decir, es un clásico que los pacientes que nos vienen a consulta con esta tortícolis pues no van a poder girar la cabeza y mirar hacia un lado. De hecho, lo que hacen muchísimas veces para compensar es girar con todo su cuerpo, llegando a tener el cuello en la misma posición para poder ver qué es lo que tienen a izquierda o a derecha. Ahora bien, ¿por qué realmente se produce esto? Pues no va a estar tan claro como pensamos. Muchísimas veces se va a dar que hay una tensión muscular hacia un lado que va a ir acumulándose con el paso del tiempo, que junto a otros factores psicosociales que me gusta decir, como son el estrés, la falta de sueño, la falta de actividad física, un mal descanso, sobre todo a nivel general, o la nutrición, pues va a dar lugar a que esto poco a poco se vaya tensando y tensando hasta que llega un punto donde hay un espasmo defensivo y es ahí donde al final nos quedamos, por así decir, pillados. A veces nos vamos a encontrar también problemas a nivel articular. A mí personalmente me gusta decir que hay dos tipos de paciente. El primero de ellos, al cual le va a doler, sobre todo en esta parte de atrás, que se va a irradiar hacia el hombro o incluso a la zona dorsal y escapular, al hacer la flexión cervical y también al hacer la flexión lateral hacia el lado contrario. Es decir, hago esto y me duele la parte derecha. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese paciente lo más normal es que tenga una irritación o una inflamación a nivel discal de su zona cervical. Y es que al hacer estos movimientos, como aumenta la presión a nivel discal, pues esto va a agravar sus síntomas. Por otro lado, tenemos el caso totalmente contrario. Paciente cuyos movimientos de extensión y flexión lateral hacia el mismo lado son los que al final le van a desencadenar los dolores en el mismo lado que hemos explicado antes. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el problema, en vez de estar a nivel discal, va a estar sobre todo en la parte más bien articular, entre las articulaciones de cada una de las vértebras cervicales, lo que se conoce como las facetas. Por eso que al hacer el movimiento hacia el mismo lado o sobre todo en extensión va a haber más compresión a ese nivel y eso va a aumentar los síntomas. Por otro lado, decir que los movimientos contrarios pues van a estar permitidos, es decir, no van a estar tan limitados e incluso podrían aliviar los síntomas. Es decir, si tenemos dolor en la derecha y tenemos un síndrome facetario, un problema articular, pues todo lo que sea irnos hacia la izquierda o hacia flexión, pues debería de estar permitido, no debería haber tanta limitación e incluso nos podría acabar mejorando. Y es que esto último que acabo de explicar es muy importante que lo entendamos, ya que en función de cómo nos va a acabar doliendo el cuello y cómo vamos a tener la limitación, pues los ejercicios que voy a enseñar a continuación van a tener que hacerse con más cuidado o no. La primera pauta o ejercicio va a ser siempre moverse en todos aquellos movimientos que no nos generen ningún tipo de dolor. Voy a poner un ejemplo. Aquí me duele en el lado derecho. Imaginemos que estoy súper limitado, que no puedo mirar hacia la derecha, pues vamos a empezar a hacer repeticiones a la izquierda. Así llevo mi cuello en rotación hacia la izquierda. Normalmente esto va a ser bastante sencillo, no vamos a encontrarnos ni limitación ni dolor y vamos a empezar a movilizar. Al igual que esto, por ejemplo, vamos a tener la flexión lateral. Si no me duele al hacer la flexión lateral en este sentido, pues lo hacemos sin ningún tipo de problema. Y al igual que he dicho antes, con el tema de las flexiones y las extensiones, si me duele al agacharme y mirar hacia abajo, pues vamos a empezar a hacer extensiones hacia atrás. Lo más importante es mover a nivel cervical, pero sin generar dolor de ningún tipo. Esto es importante, porque si no, si hacemos movimientos con dolor, al final va a haber una respuesta por parte de nuestro cerebro y por parte de nuestros músculos que van a hacer que se espasmen aún más y esto vaya aumentando la limitación y el dolor muchísimo más de lo que teníamos antes. Con lo cual, ¿me duele hacia atrás? Pues empecemos a mover la cabeza hacia abajo en flexión. ¿Me duele hacia abajo? Pues movemos hacia atrás. ¿Que me duele al girar hacia el lado contrario? Pues voy a empezar a mover hacia el mismo lado, pero obviamente como estoy limitado, pues voy a tener que mover muy poquito. Siempre es movimiento libre de dolor, porque al final muchas veces el error que hace la gente, la gran mayoría de pacientes, es como me duele y estoy limitado, pues me quedo aquí parado, encima con los hombros aquí, porque al final estoy más a gusto,
Y esto al final tiene unas consecuencias nefastas, porque al final no hay movimiento, no hay sangre que entra a nivel articular, a nivel muscular, ligamentario, y esto al final es un círculo vicioso que va a ir aumentando cada vez más el dolor y la limitación. El segundo ejercicio que os propongo no va a ser más que la liberación de la tensión que se puede generar en esta zona de los trapecios junto a la respiración. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer simplemente este movimiento de arriba y hacia abajo con los hombros, simplemente encoger y relajar, pero le vamos a meter inspiraciones y expiraciones. Aquí vamos a coger aire siempre por la nariz, vamos a subir un poquito los hombros y luego vamos a echarlo por la boca al mismo tiempo que relajamos. De esta forma, lo primero que vamos a conseguir es que haya un movimiento, que incluso lo podríamos hacer sin la respiración. Son movimientos suaves a nivel del hombro, a la izquierda y a derecha, pero al meterle un poco la respiración también nos va a ayudar a estar un poquito más relajados, nos va a activar un poco más el parasimpático y, como os he dicho al principio, estas condiciones suelen ser bastante ligadas a la acumulación de estrés, de ansiedad, la falta de descanso, con lo cual eso también nos va a ayudar un poquito a relajar un poco ese cuerpo, que el diafragma trabaje un poco mejor y también nos va a ayudar un poco en esos síntomas, sobre todo en el dolor. Con lo cual, repetimos otra vez, cogemos aire por la nariz al mismo tiempo que subimos los hombros y aquí echamos. A mí me gusta también hacerlo con los ojos cerrados, con lo cual me ayuda también a relajarme más. Es muy sencillito, coordinamos y la verdad que bastante eficaz, sobre todo en esos momentos iniciales donde hay muchísimo dolor, en esa fase aguda post-tortícolis reciente. El tercer ejercicio que haremos van a ser movimientos de flexión cervical alta, es decir, vamos a hacer un movimiento de doble mentón desde una posición de tumbados. Al final lo que vamos a evitar aquí es girar la cabeza hacia un lado o hacia el otro y trabajar sobre todo las 2, incluso 3 primeras vértebras cervicales. Esto también va a ayudar a que haya más movimiento en esa zona cervical. ¿Cómo lo haremos? Pues nos vamos a poner boca arriba, vamos a poner aquí detrás de nuestro cuello una almohada, un cojín. Desde aquí, si no sabemos hacer el doble mentón sería básicamente meter la barbilla hacia adentro, sacando un poquito de papada. Si no sabemos hacerlo, simplemente vamos a poner un par de dedos aquí a nivel del mentón, de la barbilla, y vamos a hacer esto hacia aquí. Una vez que estemos en esta posición, vamos a aguantar unos 3 o incluso 4 segundos y volvemos a la posición inicial. Y aquí volvemos a hacer. De esta forma vamos a acabar trabajando aquí atrás, como he dicho, parte más superior. Vamos a notar que nos tensa y nos tira un poquito. Como he dicho al principio, no debemos de hacer estos ejercicios con unas molestias o dolores extremos. Si tira un poquito tampoco sería algo negativo, pero la idea es movilizar. Con lo cual, podríamos hacer aquí, aguantar y volver. También hay la alternativa que sería simplemente hacer movimientos más bien rápidos de flexión cervical alta. Aquí, ayudándome con el dedo, o simplemente ir haciéndolo yo. A mí me gusta, de todas formas, aguantar un poquito de esa tensión isométrica. Aquí y vuelvo. Y vuelvo. Aguanto aquí, doble mentón y vuelvo. Siempre sacando papada. Muy sencillito y al final va a ser bastante también eficaz. Cuarto ejercicio, vamos a hacer lo que se conocen como retracciones escapulares, es decir, vamos a intentar activar nuestros músculos posteriores para juntar ambas escápulas y ponernos más rectos. Esto también para el dolor cervical pues nos va a acabar ayudando. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me pongo así para que lo veáis. Nos vamos a poner rectos, hombros los vamos a llevar hacia atrás, sacando pecho, y desde aquí podemos ir, a mí me gusta decirlo a los pacientes, podemos ir subiendo así las manos para llevarlas hacia atrás y sobre todo en la parte posterior, de esta forma, juntar las escápulas. Si nos fijamos en esta postura, me pongo así también para que lo veáis, mis hombros están relajados, mis trapecios están relajados, con lo cual aquí lo llevo hacia atrás, junto las escápulas un poquito, cuento hasta 3 o incluso 4 segundos en esta posición y vuelvo. Aquí hacemos otra vez lo mismo, mi cuello no se mueve ni hacia un lado ni hacia otro y vuelvo. Y una vez más, 1, 2, 3, 4 y vuelvo. Voy a poner también detrás para que lo podáis ver.
De esta forma tendría esto. Aquí junto a las escápulas, mis escápulas van hacia adentro y hacia abajo, retracción escapular y relajo. Y una última vez, cuento aquí unos cuantos segundos y relajo. Es un ejercicio también que va a ayudar a mejorar esa movilidad, aquí en este caso más bien dorsal escapular, ya que como he dicho al principio, cuando hay una tortícolis suele haber un dolor que incluso baja hacia esa zona, con lo cual volvemos a lo mismo, mejora la circulación, siempre va a ser positivo. Quinto y último ejercicio que os propongo, vamos a hacer tracciones a nivel cervical. Vamos a utilizar una toalla, aquí tengo también una silla y obviamente aquí me he puesto un pequeño cojín para que las rodillas pues no me duelan en el contacto con el suelo. Para ello, simplemente, primero cogemos la toalla y lo vamos a poner detrás de las cervicales, a nivel cervical detrás de la cabeza, perdón. Vamos a apoyar los codos sobre la silla y desde aquí sujetando bien la toalla vamos a empujar siempre hacia adelante con las manos. De esta forma empezamos con esta pequeña tracción y sin mover las manos vamos a ir poco a poco llevando nuestro cuerpo hacia atrás. Vamos a ir doblándonos cada vez más a nivel de rodillas y vamos a ir tirando hacia adelante con los brazos. De esta forma pues nuestro cuerpo va hacia atrás, pero mi cabeza va hacia adelante y se genera pues esta especie de tracción. Una vez que estemos aquí podemos aguantar unos cuantos segundos y volver. Y repetimos, voy hacia adelante para que se me vaya tirando poco a poco al mismo tiempo que voy bajando mi cuerpo. Y relajo. Y una última vez para que lo veáis bien, tiro hacia adelante, voy trabajando y bajando mi cuerpo, flexión de rodilla y vuelvo. Esto a mí me parece muy interesante, sobre todo como he dicho al principio, para todas aquellas tortícolis que tengan un componente discal. Es decir, como nos duele hacia abajo, hay una inflamación, un problema a nivel discal, pues lo primero, hacemos una pequeña extensión que normalmente va a estar libre de dolor. Y por otro lado, con la tracción lo que hacemos es descomprimir un poquito a nivel cervical y discal y esto va a aliviarnos bastante estos síntomas. Estos son los 5 ejercicios que os quería enseñar. Recordad, la tortícolis es una cosa que se ve con bastante frecuencia en consulta, no es un problema tampoco grave, con lo cual tampoco os tenéis que preocupar, pero sí, eso sí, es muy importante que desde el minuto 1 comencéis a hacer todos estos movimientos porque al final nos van a ayudar muchísimo, sobre todo en que el dolor desaparezca lo más rápido posible. Normalmente después de unos 3 o incluso 4 días o una semana máximo deberíamos de estar ya perfectamente recuperados. Eso sí, tenemos que ir haciendo esto porque si no, pues esto se puede alargar un poquito más en el tiempo. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo que os sea de gran utilidad. Y recordad que si os gusta este tipo de contenido y queréis apoyar el canal, no olvidéis darle un buen like, suscribiros y compartir con aquella persona a la que esto le pueda ayudar. Nos vemos en el próximo vídeo.